Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. Todance on Tinice, Kibles QQ, o 3RD on Kai Impact 3RD, Video Game, y 2 others. Todance on Tinice, Kibles QQ, o 3RD on Kai Impact 3RD, Video Game. Capítulo 11. En el que Ana finalmente se queda sin cerebro. Notas del capítulo. Consulta el final del capítulo para las notas. La libertad era poder saltar por una ventana del tercer piso sin convertirse en sashimi con cintas. La libertad era un patio que conducía a una carretera de circunvalación, que conducía a un único puente que cruzaba un lago hacia las lejanas torres de la ciudad Shoukai. La libertad también estaba retrocediendo rápidamente. He entrado en la cocina, oí a una niña diminuta despotricar mientras cadenas doradas me subían de nuevo por la fachada del dormitorio de invitados de St. Freya, por un minuto, a la mierda, puedo dormir ya. Un imbécil miserable me salpicó agua en la cara. Le lancé una mirada fulminante, ese miserable imbécil se transformó en una Kiana chibi corta disfrazada de monja. No me extraña que me dijera que huyara. Mini Kaslana le devolvió la mirada con los brazos cruzados. Las cadenas doradas parecían provenir de una enorme cruz steampunk dorada y ornamentada, que se alzaba más que ella, y sí, Kiana seguía atada al techo. Mei y Sakura sostenían tazas de té como si fueran salvavidas y esperaban visiblemente que el mundo tuviera sentido. Zaichik estaba comiendo patatas fritas. El microús del papa hacía ruidos de bufido. Jovencita, ¿qué tiene que decir en su defensa? Las respuestas pasaban por mi cabeza a la velocidad del sonido. Los chistes sobre el catolicismo estaban descartados. Puede que no tengan sentido aquí o que me descubran como un Schariak. Los aristócratas exigían más montaje. No tenía suficientes toallas para decir que hacía autostop y ahora estaba perdido en el Mediterráneo con un pequeño remo. Monty Python apareció, ofreciendo una anhelando los fiordos en bandeja de plata. Puede que estuviera sufriendo privación de sueño. Puede que estuviera sufriendo privación de sueño. Respondí. Mi alucinación parecía desconcertada. ¿Privación de sueño? Sí. Asentí seriamente. Verás, hay una monja diminuta. Las cadenas doradas giraron y de repente me amarraron al techo, balanceándome. Hola, senpai. Saludó Kiana, con ironía, girando muy despacio. Intenté huir. Ella asintió solemnemente. Has hecho lo mejor que has podido. Vosotros, gruñía la monja, mocosos, tenéis que aprender modales. Senpai? ¿Alguna vez te enseñaron modales así? Preguntó Kiana en tono conversacional, con las cadenas crujiendo. Me encogí de hombros lo mejor que pude. Solo cuando la abuela estaba en casa. Mira, ahora la monja estaba pisando fuerte. Mei intentaba el gesto de conciliación, pero no parecía muy efectivo. Señorita Apocalipsis, por favor. Mis ojos se abrieron de golpe. Ese nombre en particular. HMPH. La enana sonrió de repente, dejándome caer de nuevo al suelo con un chasquido de dedos. Jadeé, con la cabeza palpitando. Y eso solo lo confirmó. Las cadenas doradas giraron de nuevo, arrastrándome a una silla, y, notablemente, mantener mis piernas y brazos atados. El dedo apuntador de la monja se encontró justo delante de mi nariz. Sas, contestar, romper una ventana de dormitorio y escapar de la sede de Schixal hace 5 años, la sonrisa ladeada de la monja cortó una línea afilada. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Ana Schariak? En ese momento, exhausto y sin absolutamente nada dando vueltas en mi cabeza, dije lo primero que me vino a la mente. ¿Quién? La monja se estremeció. Mei parpadeó. Sakura cerró los ojos, dolorida. No creas que puedes librarte de esta. La monja pequeña dio un golpeteo con su pequeño pie, antes de señalar hacia arriba. La oí llamarte Ana. Kiana se estremeció, intentando parecer pequeña e inocente. Esto falló, ya que seguía atada al techo. Me llama Ana todo el tiempo. Me justifiqué. Lo entendió mal la primera vez y su cerebro es muy pequeño. Kiana chilló una objeción y empezó a patear, pero también falló porque estaba atada al techo. La monja no estaba satisfecha. Has reaccionado a mi nombre. Es un nombre muy reactivo. Defendí con razón. Quien decidió Apocalipsis como apellido, ¿alguno de tus parientes lejanos fue culpable de megalomanía? Hicimos un análisis de sangre. Claramente sois familia. Mucha gente está emparentada. Luchaste en Nagazora. Viví en Nagazora. Las cadenas crujeron, forzando cada extremidad.
La monja no se movió ni retrocedió sorprendida, porque mi cara estuvo a punto de estrellarse contra su frente. Con el crujido del hielo, las cadenas se tambalearon y me obligaron a volver a la silla. Frunció el ceño. La habitación quedó en silencio mientras el hielo retrocedía. Encadenado, sentía como si la energía me saliera arrastrada, el cansancio me alcanzaba como un murciélago en el cuello. Me desplomé en el asiento, con la respiración seca en la garganta. La monja bajó la mano. ¿Qué te ha pasado, Ana? No tengo ni idea. Encogí los hombros sin poder evitarlo. Me tragó saliva con dificultad, puedo confirmar que vivía en Nagazora antes de la erupción. Esto nos miró nerviosa, el hielo es algo nuevo. Nunca mostró señales de ello antes. También puedo confirmarlo. Añadió Sakura suavemente. Ha luchado con ello desde la erupción. La monja se recostó, cruzando los brazos en señal de contemplación, sin apartar la mirada de mí. ¿Vivías en Nagazora? ¿Todo este tiempo? 4 años. Me encogí de hombros. Más o menos. La llamo senpai por una razón, ¿sabes? Añadió Kiana desde el techo. ¿Y puedes dejarme bajar? Pensábamos que la antientropía te había llevado. Admitió la monja, ignorando al mocoso del techo. Más allá de Suiza, nuestros grupos de búsqueda nunca encontraron rastro tuyo. Pues sí. Resoplé. Eso era más o menos lo que esperaba de la división de inteligencia de Schixal. Una de las primeras cosas que hice fue cortarme y teñirme el pelo en el baño de un motel barato. Todos los cortes de pelo se usaron para rellenar un par de cojines. Después de eso, saqué a la sección de ropa de una tienda benéfica, mejora haciendo autostop en trenes y siempre paga solo en efectivo. Bastante sencillo. Y no podía explicar por qué había ido directo a St. Freya y luego parado, así que negué con la cabeza. El impulso para dar un salto volador desde la sede de Schixal con 12 años se había sentido mucho menos urgente a los 16 años. Me establecí en Nagazora. Encontré un nuevo hogar, encontré una nueva vida. Se me cortó la respiración. Yo estaba, feliz ahí. Entonces todo esto pasó, me dio una bofetada y aquí estábamos todos, más de 1000 cadáveres para mostrarlo. Sabiendo que Mei estaba justo enfrente, no me atreví a mirar hacia arriba y verla a los ojos. El rostro de la monja se torció un poco. Soltó un suspiro bajo. Sentí como las cadenas de mis muñecas se aflojaban, luego retrocedían, aunque seguía atado a la silla por la cintura y los tobillos. Un pañuelo bordado invadió mi visión. Toma, la monja lo agitó delante de mí, tómalo. Sécate los ojos. Sentí mi cara, un líquido frío manchando mis manos. Las gotas caían y tintineaban suavemente al romperse en el suelo. Oh. La señorita Nun parecía ahora visiblemente dolida, claramente arrepentida de haber tenido esa conversación con público. Cogí el pañuelo con los dedos temblorosos, esperando desesperadamente no congelarlo por completo por accidente. A la cara. La monja aplaudió. Vale, lo siento, pero creo que necesitamos tener algunas conversaciones en privado. Las cadenas restantes también se desenrolaron, mientras ella ponía una mano en mi hombro. Solo la llevo a la habitación de al lado. Deberíamos volver en breve. ¿Vale? Silencio. Me secé los ojos lo mejor que pude, luchando por no sollozar. Y lo entendemos. La voz de Sakura, hablando largamente. La señorita Nun apretó suavemente mi hombro, tirando de mí hacia adelante. Me puse de pie obedientemente, y ella me llevó de la mano. Por el rabillo del ojo, vi a Mei, mirando sus propios puños apretados sobre su regazo. ¿Qué? La voz de Kiana. No simplemente, lo siento. Ana. Señora monja. No me dejes aquí como, la dejamos así y fuimos a la cocina. Sé que es tarde y que los dos estamos cansados, Teresa Apocalipsis saltó a una silla con un bufido, pero esto es algo que tienes que decidir ahora, como es Chariak. 2 tazas humeantes descansaban entre nosotros. Chocolate caliente, por el olor. ¿Qué decirle a mi familia? Me desplomé en mi asiento. Era una especie de pregunta inevitable. Cuanto más tardáramos en tomar una decisión, más probable era que se nos fuera de las manos. Teresa asintió seriamente. Respiré hondo, tomándome un momento para saborear el aroma a chocolate. Preferiría seguir siendo Miria Arvent. Teresa parecía comprensiva, supongo, pero aún así levantó una ceja. Eso puede que no dure. Definitivamente no lo hará si simplemente se lo decimos. Resoplé. En ese momento podría no haber huido en absoluto. ¿Por qué huiste?
Otra pregunta inevitable. Y de forma honesta. Quería liberarme de ello. Inclinó la cabeza. ¿Eso? ¿Era un loro en su vida anterior? Suspiré, agotado. Todo. Onkai, los Schariaks. Todo el maldito asunto. Lo que la gente esperaba de mí, y lo que yo esperaba que pasara después. Me encogí de hombros con cansancio. Sentí ganas de ir hacia el desastre. Así que cambié de rumbo. Teresa procesó esto. En un edificio de 1 kilómetro de altura. Se me pusieron los ojos en blanco. Indícame la otra ruta que sale de la sede de Schixal. La mayoría de la gente toma aviones, Ana. Me reí por lo bajo. ¿Y cómo me has pasado por seguridad? Teresa resopló y dio un sorbo a su chocolate caliente. Yo hice lo mismo. El líquido caliente solo servía para arrullarme aún más hasta dormirme, con los párpados caídos. Bostecé con solta. No puedo dejarte ir, Ana. Oh. Teresa me miró con seriedad. Ese hielo tuyo. No puedes controlarlo. Bebí mi chocolate. Ah. La diminuta monja soltó un suspiro enorme, apoyándose en la camilla para masajearse las sienes. Uf, si no fuera por tus resultados médicos ni siquiera estaría considerando esto, dejé que ladeé la cabeza. Teresa soltó un suspiro mucho más pequeño y empezó a trastear con el móvil. Apareció un holograma, mostrando una fotografía, oh. Parpadeé. Vaya. La fotografía era claramente mi propia espalda, con el pelo apartado. Los estigmas Schariak, en condiciones normales, eran una flor verde, radialmente simétrica de 3 pétalos, aproximadamente del tamaño de tu palma. El mío estaba en la espalda, entre los omóplatos. Sin embargo, al mirar la foto, se veía, fracturado, todas sus simetrías rotas, coloración casi, oxidados, transitaban de forma inconsistente entre el verde y un color cian blanco helado. Si supieras cómo era antes, podrías más o menos imaginar cómo era, pero, me recosté, sin saber muy bien qué pensar. Obviamente estaba haciendo algo, pero los estigmas, bueno, básicamente eran la excusa argumental para los superpoderes mágicos de una valquiria. Tan predecible como cualquier recurso argumental. Existían para dejar que los guionistas hicieran lo que les diera la gana. Si el mío se comportaba raro, sí, tener una representación visual encajaría narrativamente hablando, pero cualquier explicación real inevitablemente acabaría con la almohada de exposición, y deseaba dormir desesperadamente, maldita sea. Los médicos y científicos del laboratorio de observación ya habían pasado varias horas repitiendo tonterías tecnológicas sobre mi cabeza como si fuera un partido de tenis de larga resistencia. Por favor, señor, no más. En su lugar, sorbí mi chocolate caliente. Solo tienes que decir, ¿eh? Teresa sonaba exasperada. Sí, siento que no hayas podido contar tu historia, querida. Seguro que acabarás teniendo tus escenas de clase en clase. Me encogí de hombros. Bebió más chocolate caliente. Todo iba bien. Apagó el holograma, negando con la cabeza. No es completamente irreconocible como un estigma de Schariak en este momento, pero si sigue cambiando, podríamos salirnos con la nosa. Ahora mismo parece un estigma natural roto, asentí, como si supiera lo que significaban esas palabras en ese orden concreto, pero una vez que se asiente, debería estar en una nueva forma. Resopló. Puede que realmente te salgas con la tuya sin ser Ana Schariak. No lo gafes. Refunfuñé con amargura. Teresa puso los ojos en blanco, refunfuñando y murmurando, mordiéndose la uña mientras claramente meditaba la decisión. Vale. Pero no voy a cubrirte. Señaló con toda la autoridad que un niño de 12 años podría mostrar. Simplemente no nos dimos cuenta, ¿entiendes? Asentí con entusiasmo. Por mí perfecto. Sentí que ya había visto escenas de esto antes, cada vez que un hermano mayor interactuaba con un policía favorable económicamente. Este es tu secreto para guardar. Insistió. Tú eres el responsable. Refunfuñé, bebiendo de nuevo la bebida. Me aseguraré de que Kiana aprenda. Su tono se aplanó. No amenaces a mi sobrina. Tú fuiste quien la colgó del techo. Es mi prerrogativa. Saludé de forma torpe. A la orden, señorita directora del instituto. ¿Y sobrina? La enanita gruñó como un gatito especialmente adorable, antes de recostarse en su silla y resoplar. Definitivamente no oí ningún tintineo de cadenas, ni señoré. Resopló, con los brazos cruzados, haciendo pucheros en la silla. Bebí más chocolate caliente, acercándose cada vez más a los restos. Me miró durante un largo rato, su expresión volviéndose gradualmente seria de nuevo.
¿Qué vas a hacer, Miria? Preguntó. Si los Schariats te encuentran. Me encogí de hombros. Improvisar. ¿Vas a correr? Probablemente. Era un arma la que Chekhov cargaba con mucha paciencia, sin duda, pero sin señales del señor protagonista, esa bomba dramática no debería salir pronto. Me mantuvo a salvo de la cruz de mi abuela, al menos por el momento. Teresa ladeó la cabeza lentamente. No lo entiendo. Frunció el ceño. Llegaste a saltar del cuartel general, pero ahora no pareces nada preocupado. No es que no esté preocupado, me encogí de hombros cansado, simplemente también estoy realmente jodidamente cansado. Ah. Qué duda, mocoso. Ella resopló, negando con la cabeza. Sí, supongo que puede esperar. Se levantó, bebiendo el último trago de su chocolate caliente de un trago. Imité el gesto. Ana. La voz de Teresa se volvió firme. No corras hasta que tengas control de tu hielo. Su tono no admitía discusión. Si lo haces, te buscaré yo mismo. Escóndete en las estanterías de arriba, mensaje entendido. Alcé una ceja. No voy a abandonar a May tan fácilmente. Algo en mi respuesta pareció agradarle, y asintió comprensiva, llevando nuestras tazas al fregadero. Bien. Habla con esa chica. Me aconsejó. Si no es ahora, seguro que por la mañana. Asentí, pero tarde me di cuenta de que me daba la espalda. Voy a hacerlo. Dejé escapar otro bostezo tembloroso, estirando los brazos con pequeños chasquidos recorriendo mi columna. Uf, siento que voy a dormir una maldita semana, me pasé la mano por el pelo y. Ups, eso es un fragmento de cristal de la ventana, mejor esconde eso. La aparté rápidamente mientras Teresa se giraba de nuevo. Hablaré con ella antes de desmayarme. Lo prometí. No sé cuánto tiempo pasará si no. Teresa asintió, limpiando sus manos con palmaditas largas. ¿Algo más que quieras preguntar antes de que hable con Kiana? Claro. ¿Por qué pareces una caslana de 12 años? Genial. Teresa respondió alegremente y me apresuró inmediatamente a la puerta. Otto. Los ojos de Kiana se iluminaron en cuanto me vio. Ana. Ana Senpai, la monja, ahora me va a fallar, ¿verdad? Ana, le lancé una caneca de hielo, tirándola de su frente. Ue. Apuesto a que también llamas mal en la cama, idiota. Ignoré el ruido de ahogo de Teresa detrás de mí. Mei levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos estaban un poco rojos, pero no había rastro de lágrimas. La muñeca amarilla Omu de Zaichik, notablemente, estaba sentada en su regazo, con una sonrisa amplia y orejas caídas. Ana. Miria. Corrigí, con la boca curvada. Mei parpadeó, confundida, antes de mirar entre Teresa y yo y evidentemente sacar la conclusión correcta. Me agaché un poco para poder ponerle una mano en el hombro. Voy a desmayarme esta noche, pero primero, ¿podemos hablar? Mai palideció. Mierda. Está bien, prometí rápido, solo, necesitas oírlo. Tengo que decirlo. Mei seguía pálida, pero Sakura le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. Le di un gesto de agradecimiento con la cabeza. Mei tragó saliva, asintió despacio y le devolvió suavemente la muñeca de Zaichik. Sakura inclinó ligeramente la cabeza mientras Zaichik recuperaba su muñeca. Probablemente deberíamos retirarnos nosotros también por esta noche. La ya también entrará en modo de descanso. Está bien. Mei se levantó y me llevó a otra habitación mientras los otros dos se dispersaban. Espera. Escuché la objeción de Kiana desde atrás, mientras su cadena crujía y se balanceaba. Mei-senpai. ¿A dónde llevas a Mei-senpai? No puedes llevarte a Mei-senpai así, esto es NTAR. El torbellino de la cadena desenrollándose y el golpe de un idiota sobre la alfombra. Al cerrar la puerta, vi a Kiana siendo pisoteada por una monja de la mitad de su tamaño. Vamos a charlar un poco, hija de Siegfried. Nunca llegué a saber qué pensaron Sakura o Zaichik de ese pequeño episodio. La puerta se cerró con un clic. Todavía podíamos oír, vagamente, cuando Kiana empezaba a gritar algo, los típicos tonos de Kiana discutidora en lugar de algo más preocupante, pero por lo demás teníamos privacidad. Intenté empezar a hablar y enseguida rompí a bostezar. Maldita sea. Creo que se me ha crujido la mandíbula, ay. Si necesitas dormir, dijo Mei rápidamente, esto puede esperar. No, que se joda eso. La desestimé con un gesto. Esa habitación era un dormitorio, aparentemente, cama perfectamente hecha y completamente sin uso, ese aire de motel de habitación de nadie. Me desplomé en la cama, resistí la caída hacia atrás y le di palmaditas a mi lado.
Mei tomó su asiento muy incómoda. Y parpadeó con la mirada aturdida. Joder, ya había tenido una introducción para esto pero ahora había olvidado por completo lo que iba a decir. ¿Estás vivo? Solté en su lugar. Mei dio un pequeño resalto. Ah, Ana. ¿Estás vivo? Repetí, intentando averiguar o recordar a dónde demonios quería llegar con esto. Viva está bien, mantente viva, es genial. Asentí, confiado en que al menos era un buen consejo. Probablemente hubo algún procedimiento dramático adecuado que se suponía que debía usar para todo esto, pero, mis cabrones estaban todos en el tren letárgico, sin salir nunca. Yo, me estremecí ligeramente. Después de la erupción ocurrió en Chiba pensé que habías muerto. O estarías, muerto. Me retorcí incómodamente, mientras Mei se movía incómoda. Tenía sentido, lo odiaba. Encontrarte vivo de todas formas. Eso fue todo. Aplaudí y luego le di un toque en la frente. ¿Sigues siendo tú?, le dije, sonriendo, y sigo siendo yo. Erscher, lo que sea, no importa. Onkai lo hizo. Así que no importa. El guionista dice trama y los actores bailan. Así es como funciona. No te culpo. Mei estaba, silencioso. Aparentemente la dejé atónita y silenciada. ¿Dónde estaba yo otra vez? La frente de Mei recibió otro pinchazo y emitió un adorable sonido chillido. Tendré que pincharla más en el futuro. Cuando te encontré, espera, no sabía nada de lo de Erscher en ese momento, joder, cuando dijiste que eras el tercero, vale, claro, sorprendido, sí, pero, la pinché de nuevo. Lo más importante es que eso significaba que estabas viva. Tercero, Erscher es otro desgraciado igual Mei muerto igual malo. Ergo. Espera. Ahora que lo pienso, ¿Kiana te sacó de eso? Parpadeé, lento. Buscaba respuestas. ¿Cómo? La chica tenía un bate de béisbol y una pistola de poca. Fruncí el ceño. No hizo nada raro, ¿verdad? Mei emitió un sonido ligeramente ahogado. No. Tarareé mientras me inclinaba más cerca, sospechoso. Su rostro se calentaba rápidamente. Definitivamente era el olor de un mentiroso. ¿De verdad? De verdad. Mei inclinándose hacia atrás para contrarrestar mi inclinación hacia adelante hizo que tuviera que inclinarme más hacia adelante hasta que la gravedad ganó abruptamente y me dejé caer torpemente sobre su hombro, arrancando otro chillido cuando cerró los ojos con fuerza. Entrecerré los ojos. Kiana Kaslana no tenía ninguna esperanza de dominar físicamente a un Erscher, ni siquiera uno recién descendido, así que debió hacerlo por otros medios. Suponiendo que las dos estuvieran destinadas a complementarse y conociendo los rasgos limitados de Kiana y Snorted. Te ha besado totalmente, ¿verdad? Mei se quedó paralizada, algo se le ahogó en la garganta. Enfrenta una escalera real completa. Ojos muy abiertos. Entendido. Ja. Me reí por lo bajo. Lo sabía, bien por ti. Darle una palmada en el hombro la hizo sobresaltarse por alguna razón. ¿Qué tal fue? No, tendría que ser algo dramático, ¿no? Tenía que ser algo grande, ¿no? Le di un toque en la mejilla. ¿Qué era? ¿Beso de emergencia, lengua o el curso completo de francés? Tartamudeó. Pero, espera, joder, me estaba deslizando, me reí, aferrándome a ella para mantenerme erguida. Ajaja, joder, ¿esa era realmente la respuesta? ¿Eso? Jajaja, espera, ¿así consiguieron al primero? No es. Ay, si tan solo hubieran besado al segundo. ¿Quién había sido eso? De todos modos. ¿Crees que también habría funcionado ahí? Olvidando el poder del amor en una historia de batalla de chicas mágicas en harén, joder, me sentí como un idiota. Me reí, incluso cuando nuestro peso colectivo nos dejó caer de nuevo sobre la cama con un umf. Me reí sin poder hacer nada, volviendo a levantarme, mirando la cara roja de Mei, encerrada por las cortinas de mi pálido cabello platinado. ¿Cómo vamos a emplear esta estrategia en adelante? Me reí entre dientes. ¿Crees que tendremos que practicar? Un empujón fuerte me hizo de repente en el aire, y Raiden Mei ya no estaba debajo de mí. No es como si eso salté de nuevo en la cama aturdida, viendo solo la parte trasera de cabello morado saliendo de la puerta del apartamento antes de que se cerrara de golpe. Seguido de que se abriera de golpe cuando una monja excepcionalmente alterada salió en persecución. Ups. Me quedo tumbado, parpadeando. ¿Qué había intentado decir otra vez? Se me olvidó. Párpados caídos. Vale, Ana fuera.
Notas finales del capítulo. Esta vez con etiquetas HTML correctas, Todance on Tinice, Kibles QQ, o 3RD on Kai Impact 3RD, Video Game. Capítulo 12. Wendy, ¿cuál es tu sabiduría? 7th de febrero de 2014. Por favor, acepta mis más sinceras disculpas. Despertarse medio dormido por la tarde significaba tener que buscar a Mei en los exámenes, otra vez, y llegar a Sukiana más allá significaba Zaichik, un cubo entero de nuggets de pollo y un montón de sobornos a alta velocidad. Pero tras esquivar ese mini jefe opcional, el jefe final de misión obligatoria. Disculpa por tu propio error, ahora estaba ante mí. No era Teresa. Teresa era la otra mini jefa opcional. El micro mini jefe, por así decirlo. Mei se detuvo en el umbral. Uno de los muchos salones repartidos por la sección subterránea de laboratorios. Nuestros testigos de este compromiso fueron una cafetera, algunas sillas de puff, varias ediciones de la revista War Science. Y un dispensador de agua. Con la cabeza inclinada como estaba, no podía ver bien la expresión de Mei, pero sí vi que sus pies daban un pequeño paso atrás. Silencio. Ese levanta la cabeza. La voz de Mei se entrecortó. Obedeciendo, encontré a Mei sonrojada, incapaz de mirarme a la cara. Eso, no era el tipo de reacción que esperaba. Despertarme por la tarde en el ángulo más extraño en el que me había acostado, con una boca que olía y sabía a chocolate caliente de hace un día, había sido una experiencia, y aún más cuando la extremadamente decepcionada Sakura en nuestro salón me dijo que aparentemente había hecho algo para que el tercer Erscher huyera del dormitorio antes de que me desmayara. Dado que esa conversación se suponía que era sobre cómo no la culpaba por la erupción de Nagazora, que hubiera ganado ese tipo de respuesta merecía cierta preocupación. Temía el miedo, la rabia o quizá la decepción de Mei. No, esto. Ella había entrado en la habitación, cerrando la puerta tras de sí, con las mejillas aún sonrojadas y los ojos lo suficientemente valientes para mirarme antes de apartarse de un lado de un salto. Cabeza y cuerpo inclinados sutilmente hacia atrás. Un lenguaje rígido y cerrado con los brazos a los lados. Como si estaba incómoda pero al mismo tiempo intentando no estarlo. Estoy bastante seguro de que no detecté ninguna rabia real ahí, más bien niveles peligrosamente elevados de vergüenza ajena. Estaba luchando una guerra con su propia vergüenza. ¿Qué pasó anoche? Tenía que preguntar. Mei cerró los ojos, sonrojándose aún más. Me quedé mirando, con un temor confuso volviendo a subirme por la espalda. Vale, en serio, ¿qué he hecho? Me hizo una mueca, un ojo se entreabrió solo para abrirse de par en par ante lo que fuera que estaba haciendo mi expresión. Mei tartamudeó, retrocediendo contra la pared. Espera. No lo hiciste, se echó hacia atrás contra una mesa y tiró la botella de agua, sellada, de alguien. Acorté la distancia. Quizá, no estuvo mal. Mei se sobresaltó. No, quiero decir, no hiciste nada, ¿va? No, sus brazos se agitaban descontroladamente. Quiero decir, esto era como ver a alguien desintegrarse en tiempo real, ¿qué demonios, Mei? Acorralado, extendí un brazo antes de que pudiera salir corriendo. Encerrada, sus ojos morados se llenaban de demasiadas emociones. Explícate. Explicó Mei. Por favor, acepta mis más sinceras disculpas. Levántate, por favor. El rostro de Mei brillaba como un reactor nuclear. Me incorporé de golpe, aún de rodillas. ¿De verdad he hecho eso? Ese sí. Completamente desconcertada, su cabeza cayó entre las manos. Miré el pladur barato y los carteles motivacionales de la pared del salón de empleados como si de repente pudieran convertirse en los secretos del universo. Pero no lo hicieron. La situación seguía sin encajar. ¿Pero qué demonios? Lo más raro era que algunas cosas incluso tenían sentido. Concluyendo que Kiana sacó a Mei del modo Erscher con un beso enorme. Claro. ¿Por qué no? ¿Cómo demonios lo haría si no? Esa fue una conclusión tan obvia a la que pude llegar que parecía aún más evidente en retrospectiva. No recordaba absolutamente nada de esto. Dejando esa conclusión directamente sobre Mei después de lo que probablemente fue una conversación cargada de emociones, yo del pasado, ¿te has dado una patada completa al cerebro? Me uní a Mei en el departamento de cara en mano. Dios, lo siento mucho. Lo siento, he reaccionado exageradamente. No es tu culpa, estabas cansado.
Una explicación no es una excusa. Está bien, ¿no? Y quiero decir, tú no. Solté un suspiro y gemí, arrastrando las manos por mi cara y aplaudiendo para sacar a Mei de la espiral de disculpas. Se sobresaltó, parpadeando. Vamos a acordar perdonar y olvidar, ¿de acuerdo? Sonreí con ironía. Mei tosió. Ese sí, extendí la mano en señal de oferta. Tras un momento de confusión, Mei la tomó. Nos dimos la mano. ¿Ya estamos bien? Estamos bien. El sonido del trueno cargando por el pasillo no era nada agradable. Rompehogares en Paari, por supuesto, fue en ese momento cuando Kiana irrumpió para echarme un cubo vacío de nuggets de pollo encima. Sorprendentemente, las cosas se calmaron después de eso. No, ¿cómo? De inmediato, pero, sí. Por fin pudimos tener esa conversación tranquila y sensata, sin privación de sueño, espirales de vergüenza terminal ni cubos de comida rápida en la cabeza de la gente. Kiana, reconozco que me sentía bastante corto de paciencia para ella en ese momento, pero, bueno. Mei finalmente me contó cómo la habían salvado en la Academia Chiba. Kiana no la salvó golpeando al tercer Erscher, y tampoco la salvó liberándola del control de los Erscher, boca a boca ni de otro tipo. La había salvado cuando Mei ya había recuperado el control por sí misma. Y luego intentó saltar desde el tejado del colegio. Y ese día pidió muchas disculpas. Después de eso, los días siguientes fueron a la vez silenciosos y caóticos. Por un lado, St. Freya seguía muy implicada en la gestión de crisis. Reabasteciendo y rearmando acorazados, recibiendo valquirias y civiles heridos para triaje, actuando como punto logístico y de preparación para refuerzos entrantes, etc. Todos los demás están ocupados. Por otro lado, eso significaba que realmente no disponían de mucho tiempo ni atención para nosotros más allá de la necesidad general de vigilar al tercer Erscher. Como resolver este último problema consistía principalmente en someterle a Mei a pruebas cada vez más específicas para mantenerla ocupada, el resto de nosotros básicamente nos quedamos con prisa y esperando. Siempre había al menos un Val de alto rango en el personal en todo momento, pero el director Apocalipse evidentemente no veía necesidad de dividir fuerzas más allá de eso. Como las clases se suspendieron temporalmente mientras todos los instructores salían corriendo a hacer explotar zombies, Teresa nos lanzó a un alumno de tercer curso para que nos llevaran a Ciudad Soukai y recogieran ropa y otros artículos esenciales a crédito de Santa Freya. Como Mei no podía salir del local, y Kiana no dejaba que Mei se quedara sola, me tocó una lista de la compra bastante sensata escrita por Mei, un revoltijo lleno de palabras de cosas para comprar o lo que sea de Kiana, oscilando inquietantemente entre lo ridículo y lo muy práctico con muy poco término medio, una Sakura financieramente analfabeta cuyo juicio empezaba y terminaba con es rosa. Y finalmente una tal Bronja Zaichik que, de hecho, no planteaba ningún problema, tomaba decisiones sensatas y, en general, seguía adelante perfectamente con las cosas. Gracias, Zaichik. Aunque aún tuve que desviarme a un banco para que me emitieran una nueva tarjeta y demás. ¿Sabes? La otra razón por la que me quedaba con Miriarvent. Tenía ahorros. El soborno de Zaichik no sería barato, y de alguna manera dudaba que nuestras compras esenciales pudieran incluir una Omustation 4. Tilde nuestra guía rió incómoda, rascándose la mejilla. Sí, eso podría ser pasarse. Aunque Lady Teresa podría entenderlo. Es muy buena en el Omcart. No había captado su apellido, pero Teresa la presentó como una de mis alumnas personales antes de subir a un acorazado y lanzarse hacia Nagazora. Wendy se rió, tomando todo el asunto como un vacaciones de gastos para mis juniors, aunque yo sospechaba claramente que Sakura podría ser mayor que ella en edad. Nos explicó las rutas locales de autobús, señaló cosas en un mapa y, en general, fue una fuente de información, paciencia y ayuda. No es la primera vez que enseño la ciudad a chicas tras un brote. Admitió, encogiéndose de hombros mientras el autobús bajaba por el puente ridículamente grande que separa St. Freya de Soukai City, piensa menos en St. Freya tiene un foso, más en este lago tiene St. Freya. Aún así, una erupción de Erscher. Se estremeció. Mei es maja. Lo dije incondicionalmente. Wendy soltó esa risa incómoda otra vez. No eso, quiero decir, Lady Teresa, luchó contra el segundo Erscher, ¿sabes? La forma en que lo habla, ella se estremeció, tirando de su bufanda verde pálido. Mei no es la segunda. Lo sé. Sus brazos se agitaban. Pero bueno, podría haberlo sido, ¿no?
Chicos, hizo una mueca, no quiero llamar suerte a lo que le pasó a Nagazora, pero, solté un suspiro bajo. Lo entiendo. Sakura se removió incómoda en su asiento, mirando entre nosotros. Zaichik siguió observando a Wendy en silencio, como ella en el momento en que nuestro señor mencionó por primera vez al segundo Erscher. Dado que era de Siberia, sí, no podía culpar que eso llamara su atención. ¿Quién fue el segundo? Pescaba, haciendo el papel de novato desinformado. No sé mucho en realidad. ¿El segundo Erscher? Al asentir, Wendy continuó. No estoy muy seguro de qué puedo decirte. Su dedo golpeó su mejilla mientras giraba la cabeza de un lado a otro, con el ceño fruncido. Luego se encogió de hombros. Terite, tosió Lady Teresa, probablemente te contará estas cosas si me lo preguntas. Ah, claro. Sus manos aplaudieron con entusiasmo y señalaron directamente mi cara, un gesto que claramente venía de su pequeña mentora. ¿Lo sabías? Sus ojos brillaban. Esas lluvias de meteoros de hace más de 10 años. Ese fue el segundo Erscher. Inserté el sonido UA apropiado aquí. Wendy asintió sabiamente. Cuesta creerlo, pero en realidad eran piedras. De la luna. Inserté otro sonido apropiado de UAI. Su poder fue tan terrible que destruyó Siberia. El secreto es. Fue el segundo Erscher quien llegó al colapso total de la URSS. Este diálogo tenía un botón de saltar. Espera, ella. Guardé ese pequeño detalle. Zaichik parpadeó pasivamente. Me di cuenta tardíamente de que a Wendy quizá no le hubieran dicho de dónde era. El entusiasmo de Wendy bajó un poco. Eso es, sí, eso es más o menos todo. Era una chica de Siberia, nadie sabe muy bien qué pasó ni por qué, pero sí. Se encogió de hombros sin poder hacer nada. Onkai la consiguió, y entonces ¡bom! Miró a su alrededor en secreto antes de inclinarse hacia adelante para hablar en voz baja. Lady Teresa sabe más, estamos bastante seguros. Nunca nos ha contado nada, pero, ella le guiñó un ojo muy conspirativo. Zaichik y yo asentimos seriamente. Gossipkes recibió y entendió. No, comenzó Sakura, mirándonos de reojo, perdóname, pero no entiendo nada de esto. Parpadeé. Y me di cuenta tarde de que Wendy y yo habíamos pasado toda la conversación hablando en inglés. Rápidamente volví al japonés de Sakura. Estábamos hablando del segundo Erscher. Los ojos de Sakura se abrieron de par en par. ¿El segundo? Asentí. Los meteoritos de hace unos años, ¿los recuerdas? Sakura parecía aún más perdida. Vaya, ¿qué lugar perdido había estado su pueblo? No, espera, ¿cómo sabía siquiera lo que era un Erscher sin siquiera conocer al segundo? Te lo explico luego, ¿vale? Lo prometí. Ella asintió despacio. Wendy me lanzó una mirada confusa. Negué con la cabeza. Se encogió de hombros, mirando por la ventana. El autobús había cruzado el puente hacía varios minutos y ahora serpenteaba por el centro de Soukai City. En fin, empezó, su japonés mucho más torpe y vacilante. Deberíamos comer primero. Entonces compraremos, pequeños, objetos. Ella hizo una mueca. Por fin compraremos ropa, porque serán grandes. Hizo el gesto de intentar cargar algo grande y pesado con las manos. Asentimos. Sin desacuerdos. Wendy me miró. Serás, la primera visita de Ben que en visita, ¿es correcto? Sí. No sé cuánto tiempo llevará eso. Ella hizo una mueca, mirando hacia atrás a los otros dos. Sakura estaba sentada atentamente, Zaichik estoicamente. De mientras Miria-chan hace sus necesidades, comenzó Wendy con vacilación, mirando entre ambas, ¿hay algún lugar que te gustaría visitar? Sakura y Zaichik intercambiaron miradas. Soy nuevo en la ciudad. Sakura inclinó la cabeza. Por favor, elige lo que consideres oportuno y no te preocupes por esta persona. A Labron ya le gustaría el arcade. Wendy aplaudió con entusiasmo. Excelente. Conozco el lugar perfecto. Ella esbozó una sonrisa arrogante, y, accidentalmente, volvió al inglés. ¿Estás listo para ser derrotado? Tú desafías a tu senpai en su propio territorio. Zaichik se inclinó hacia adelante, con un leve atisbo de fuego en la voz. Ayoibron derrotará a todos los retadores. Sakura, lo observó con claras conciertas. Le puse una mano en el hombro en señal de consuelo. Una visita al banco después, logrando poco en términos prácticos salvo al menos poner en marcha las distintas bolas burocráticas, y me acerqué paseando hasta la sala de juegos donde Wendy y los demás se habían separado.
Por un momento, observé el lugar, su interior oscuro iluminado por 1000 luces intermitentes, pitidos y jingles musicales superpuestos con vítores, risas y gritos de desesperación. El cartel y la fachada eran diferentes, pero el ambiente seguía igual. Visitar esos lugares con Aya-chan. Tratando a mis hermanos pequeños. Kiana y yo conspirando para sacar a Mei de su solitaria casa. Recordé esa escena justo después de Navidad, hace solo un mes, con la suave nieve cayendo en cascada. Parecía una eternidad. Me estremecí, solté un suspiro frío y entré. Sakura resultó ser la más fácil de encontrar simplemente por las puntas rosas que se movían sobre las filas de armarios. Estaba a cierta distancia, rígida y torpe en su chándal de gimnasio holgado, sosteniendo un vaso desechable con tapa mientras daba de vez en cuando sorbos tímidos de la pajita como si fuera algo delicadamente frágil. Sus orejas movían con cada explosión electrónica o el chillido simulado de la bestia. Más de una de estas máquinas eran juegos Valkyrie con la marca Schicksal Y. Sí, a mí también me molestaron un poco, la verdad. Siguiendo su mirada, encontré a Wendy y Zaichik en una sala de juegos de pistolas de luz, tradicional de terror, con temática de zombies, donde el récord de la pobre Wendy estaba siendo destrozado por completo. Con Zaichik colocando metódicamente sus golpes con perfecta precisión, la confianza de Wendy parecía haberse fracturado. Fallar disparos y esquivar con puntería desorientada. Sakura asintió al acercarme. Me acomodé para esperar a su lado. Sentía menos que Zaichik tardara mucho más en ganar, sino que Wendy no tardaría mucho más en perder. Un ataque de jefe la pilló a mitad de recarga Y. Sí. Juego terminado. Wendy cayó de rodillas, derrotada. Aoi Bron ha asegurado la victoria. Zaichik de alguna manera se jactó con un tono completamente plano, levantando el puño con un puño mecánico antes de poner su nombre en el marcador. Oh, de eso iba esa cosa de Aoi_Bron. Esto es lo peor. Pillé a Wendy murmurando, mirando su nota con desesperación. ¿Cómo voy a ser un senpai guay ahora? Fue un buen partido. Observando formalmente a Wendy, Zaichik hizo una reverencia y le ofreció la mano. Wendy, se rió, se rascó la mejilla de forma incómoda otra vez, luego la aceptó, saltando de nuevo con una sonrisa. Lleno de energía una vez más. Dar la bienvenida a jóvenes tan poderosos es un honor de hermana mayor. Tú. Volvió a señalar, esta vez a Zaichik. Será mejor que reines invicto, ¿me oyes? Los Bron ya lo conseguirían de todas llenas. Wendy se rió. Ese es el espíritu. Otra ronda, Saludé con la mano. Nuestro mayor indiferente se rió y seguimos adelante. Diversos objetos pequeños llevan a una mezcla muy literal. La lista de Mei se centraba principalmente en artículos de aseo, champú y similares. La de Kiana era, suspiro, todos los snacks salvo un bate de béisbol de aluminio nuevo. Wendy preguntando por qué Zaichik necesitaba una botella de WD-40 hizo que cierto mecha espinal flotante hiciera un cameo sorpresa en un centro comercial. Pensé en comprar una botella de anticongelante, pero sinceramente creo que ya habíamos acosado bastante a Wendy para entonces. También hice lo que pude para explicarle en voz baja a Sakura exactamente qué estábamos haciendo, cuáles eran los objetos y demás. Escuchó atentamente, pero solo hizo unas pocas preguntas, tenía una vaga sensación de presión que se estaba acumulando, una que no lograba identificar. Los pequeños movimientos nerviosos de sus dedos. Los movimientos de sus orejas. Su cara de póker era buena, casi al nivel de Zaichik, pero tenía señales que indicaban algo, y aumentaban en frecuencia a medida que avanzaba el día. Fue cuando llegamos a la compra de ropa que, bueno. Yo, no puedo leer esto. Su voz era baja, rota, pequeña, allí en el pequeño y estrecho vestuario. El folleto que le había entregado giraba con manos temblorosas, un dedo arrastrándose por las líneas de caracteres. Mis ojos se abrieron de par en par, no sabes leer. Negó con la cabeza, sus orejas rosadas se movieron suavemente. Aprendí a leer estudiando los textos antiguos, pero esto, volvió a girar el folleto. Estos números, ¿son precios? Me incliné sobre su hombro. Medidas. Señalé una mesa a la derecha. Estos son los precios. Ahora que lo pienso, había oído que los textos religiosos todavía se escribían en japonés arcaico. Es un recuerdo aleatorio, pero uno de nuestros compañeros de clase en Chiba trabajaba a tiempo parcial en un santuario local. Se quejó de ello.
Solo fragmentos de conversaciones escuchadas que se me quedaron grabados en la cabeza, pero pensar que eran tan arcaicos hasta ese punto. Sakura, una cosa incómoda que quizá debería mencionar. Toda esta conversación ocurrió porque intentaba enseñarle cómo funcionan los sujetadores modernos. No es congruente con la seriedad de esta escena, pero, así fue. Nuestros respectivos estados de vestimenta los dejo a la imaginación. En la intimidad de mi mente, un puño tembló. Esa maldita cuota de fanservice no tenía nada de frío, ¿eh? En cualquier caso, la tienda de ropa tenía guías y folletos sobre cómo hacerlo. Obviamente, que alguien comprara un sujetador mal ajustado y luego echara la culpa a la tienda era malo para el negocio, y yo había comprado uno sobre todo para asegurarme de no perderme nada tontamente mientras hacía la demostración. Entonces salió esta revelación. No tienes que responder si no quieres, pero, observé a Sakura con atención. ¿De dónde eres exactamente? Un suave siseo de aire salió al aire. Sakura soltó un suspiro y se recostó contra la pared del estrecho cubículo. No lo sé. Admitió por fin, con los ojos enrojidos. No, saber dónde estaba exactamente. Era solo el pueblo. Solo en casa. Bosques y montañas por todas partes. Nunca tuvimos mapas, igual que tú. Las ciudades más cercanas, aparentemente podías verlos si subías a ciertos lugares, pero mi deber era con el santuario. Un leve hombro caído. Nunca pensé en irme. Ese uso del pasado era muy preocupante. Mi madre, su mano recorrió el kanji, ella, me enseñó a leer, sobre los kami y los cielos. Ritos y ofrendas. Los festivales y cómo bailar. Cuando mi hermana su voz se ahogó un poco, nació mi hermana, falleció, me dejó ese deber. Enseñé, Rin, de la misma manera. Por un momento, vi algo parpadear. Un rizo rojo brasa de llamas en su espalda, casi como la cola de un zorro. Desapareció en el mismo instante en que apareció, más rápido que una vela al viento. Parpadeé, completamente alerta, mirando sus orejas tristes y caídas. Quizá era la iluminación o quizá mi imaginación, pero el rosa de su cabello parecía inusualmente vibrante. Sus ojos definitivamente sí. Me agaché a su nivel lo mejor que pude. El espacio reducido dejaba muy poco espacio para las rodillas. Fuera, separado solo por una cortina corrida, aún podía oír el bullicio de la vida. El tintinear de perchas en los estantes, risas y preguntas, pasos pausados. La voz de Wendy en momentos extraños. Reconocible pero no especialmente audible. Por mucho que estuviéramos solos en ese momento, el mundo exterior estaba justo al lado. El número de civiles solo en este centro comercial ya era incontable. Ese conocimiento me recorrió la espalda con un frío. Sakura. La observé con atención, observando el dolor arder en sus ojos lavanda. Soltó un suspiro lento y pesado, esos ojos se cerraron lentamente. Se inclinó suavemente hacia adelante. En el estrecho vestuario, eso fue suficiente para apoyar su cabeza en mi hombro. Le froté suavemente la espalda en círculos. Lo siento. Perdóname. ¿Por qué? Otra respiración temblorosa. Engañándote. Ah, ¿sí? Hablé en voz baja. ¿Cómo es eso? Su respiración se detuvo contra mi hombro. Lejos de ser mi imaginación, la temperatura de la habitación estaba aumentando de verdad. Suficiente contacto con la piel para sentir que ardía. Exhalé un suspiro de escarcha fresca, pasando una mano por su pelo. Y no confiaba en el control que tenía sobre el hielo para contrarrestar lo que estuviera pasando sin congelar todo el establo, pero puse la mano en el proverbial grifo por si acaso. El aire que había contenido se soltó lentamente al apartarse. Sus ojos miraban a la nada, a un punto nudo sobre mi clavícula, su brillo apagado. Es una mentira por omisión. No nos conocemos desde hace mucho. Le señalé, pero ella negó con la cabeza. Esto es algo importante. Se estremeció, cerrando los ojos de golpe, la temperatura ambiente subiendo un poco más. Molestamente, se estaba volviendo extrañamente conveniente que ninguno de los dos llevara mucha ropa puesta. Sakura siseó en voz baja, frotándose la frente. Las orejas movieron. Volvió a moverse, temblando menos por el estrés, más como si estuviera escuchando algo activamente. Otro destello rojo en su espalda, esta vez me lancé hacia adelante, agarrando sus manos con las mías, los ácidos mechones de madera carbonizada amargos en mi nariz. La ola de frío ondeaba la cortina divisoria, despeinando el cabello de Sakura. La propia Sakura se sobresaltó con el contacto, con los ojos muy abiertos. Con el poco espacio que teníamos, estábamos prácticamente cara a cara. Sakura, dije rápidamente, lo que quieras decirme, te prometo que te escucharé, pero no aquí.
Sakura parpadeó, antes de que el olor acre le llegara evidentemente a la nariz. Otro sobresalto confuso de sus hombros. Al mirar detrás de ella, se vio la marca de quemadura fresca en la pared. Ah, su voz temblaba. Sí. Sí, claro. Lo siento. Le acaricié suavemente la mejilla. No lo estés, solté un suspiro. Todos hemos tenido unos días difíciles. Sus ojos brillaron un momento, antes de cerrarse lentamente. Ella asintió. Me recosté y me puse de pie, haciendo una mueca cuando el hielo crujió bajo mis pies de una manera que podría ser difícil de explicar al personal de la tienda de lencería. Con suerte, con la proximidad a una base de entrenamiento de valquirias, ya habrían visto cosas más extrañas. Sakura también se levantó, el incidente de la quemadura claramente la dejó desconcertada. Exhaló, enderezó los hombros, firmó la postura y asintió. Mis disculpas. Continuemos esto en otro momento. Por supuesto. Acepté. Idealmente con más ropa puesta. Por suerte, no habíamos dañado nada más ni ninguno de los objetos que no habíamos comprado para probar. Me volví a poner la ropa de gimnasio prestada, solo para tener algo que hacer con mis dedos. Fuera, el centro comercial seguía bullicioso. Por suerte no habíamos activado ninguna alarma de humo. Me dispuse a irme, para darle más espacio a Sakura. Miria. Me cogió suavemente de la mano, quedándose dentro del cubículo. Una última cosa, sus ojos lavanda se encontraron con los míos. ¿Qué año es? Parpadeé. 2014. Solo es febrero. Invierno. Frunció ligeramente el ceño. Hizo una pausa. Soltó un suspiro bajo. Ya no es la era Gunmei, ¿verdad? Sin ninguna duda real en su tono. Negué con la cabeza. No reconocí Gunmei de memoria, pero, la era actual es Eisei. Por ahí, por favor, no me suspendas, matemáticas básicas, 25 años, creo. Parecía acertado, pero el calendario de la era japonesa no era realmente lo mío. Sakura, encogida, pareciendo una vez más una mujer perdida, fuera de lugar y, ahora, aparentemente fuera de tiempo. Lo hablaremos más tarde. Sonreí en señal de disculpa. Lo prometí, ¿no? Su sonrisa era suave y tranquila. Ella asintió y cerró la cortina. Si te preguntabas qué pasa cuando pones a Yae Sakura en una tienda de ropa, por cierto, la respuesta es rosa. La respuesta seguía siendo rosa. Incluso con el coro de vendedores que acudían para convencerla de seguir la última moda más cara en ese momento, podían oler ignorancia financiera, lo juro, aunque tenía la sospecha seca de que bastantes solo querían verla con ropa bonita. Esas orejas encantaban a la multitud. Con una negociación delicada y experimentada, conseguimos ampliar un poco su paladar, para ahora incluir también blanco y rojo. Honestamente, uno pensaría que una sacerdotisa sería menos reacia a esos colores. En comparación, lo de Zaichiko Nomu se extendía a su ropa de dormir, pero afortunadamente no a todo su vestuario. Wendy cogió un gorro para que combinara con su bufanda. En fin, compramos lo básico: ropa interior, pijama y algunas prendas más informales y seguimos adelante. Las cosas pasaban mayormente por ahí. Posiblemente como era de esperar, me encontré respondiendo numerosas preguntas. Nagazora es el tema obvio, pero también Raiden Mei en general. El interés de Wendy era comprensible, y, posiblemente, provocado por sus superiores, pero me hizo un susto al darme cuenta de que Sakura y Zaichik apenas la conocían tampoco. Quiero decir, sí, tenía sentido, pero, no sé, aún así me hizo un poco de mierda. No estoy muy seguro de por qué. Todo ese tópico de compartimos juntos una experiencia de desastre desgarradora y ahora estamos unidos para toda la vida. Zaichik hizo muchas preguntas sobre el lío de Mecorp. Wendy se interesó más por los obvios que habíamos intentado presentarle. A Sakura le interesaba mucho su destreza con la espada, lo cual tenía un grado deprimente de sentido dado el más reciente descubrimiento. Aún tenía que esquivar la matriz alrededor de la mina terrestre Swordsmaster Omu. Autor-san, ¿por qué? Aún así, me aseguré de enfatizar la naturaleza de Mei la persona por encima de Mei la Escher. Las historias seguras. Los felices. No es que hubiera visto realmente su lado malvado superpoderoso, ahora que lo pienso. Fue después de completar el viaje en autobús de vuelta cuando Wendy pareció tomar una decisión. Un repentino y seguro asentimiento con las manos en las caderas, se volvió hacia nosotros con pasión en los ojos. Enmarcado en oro por el sol poniente, sobre el fondo de la brillante St. Freya, pensé con seguridad. Ah, otro impresionante Kji. Valquirias.
Wendy nos desafió en voz alta, haciéndonos poner en alerta. Algunas valquirias cercanas levantaron la vista, parecieron reconocerla y luego volvieron a lo que estaban haciendo. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa fácil. Cuida de esa chica, ¿vale? Zaichik y yo nos miramos entre sí. Íbamos a hacerlo de todas formas. Dije. Declaración innecesaria. Zaichik estuvo de acuerdo. Wendy se rió, negando con la cabeza. Tienes que saber que tuviste suerte. Tuvo suerte. Esa suerte, tienes que agarrarla por las manos y llevarla contigo. Pareció tambalearse ligeramente. Un Erscher que lucha por la humanidad, apenas puedo imaginarlo. Apartó un mechón de cabello verde oscuro, casi atormentado, antes de que sus ojos se endurecieran. Pero su postura se endureció. Sus hombros se tensaron. Quiero imaginarlo. Quiero que me lo enseñes. Se suavizó. Con el resplandor ámbar de la tarde, su sonrisa era genuina y sincera. Convertíos en maravillosas valquirias y demostrad que incluso un Erscher puede estar a nuestro lado. Esa es mi orden, como tu superior. Me reí, saludando perezosamente, mientras Sakura se inclinaba y Zaichik expresaba su acuerdo. La sonrisa de Wendy era deslumbrante. Todance Ontinice, Kibles QQ, o 3RD Onkai Impact 3RD, Video Game Capítulo 13. ¿Qué haces con Sakura Yae? Notas del capítulo. Consulta el final del capítulo para las notas. 12 th de febrero de 2014. Había un acuerdo tácito sobre esto. No con nadie más presente. No mientras todo seguía guardado. No en la habitación de invitados compartida, para el caso. Un poco demasiado inflamable, si surgían complicaciones. Al final, simplemente reservamos una sala de entrenamiento. Con la gran mayoría de instructores aún en Nagazora, actualmente estaban en desuso. Y desde luego mucho más difícil de prender fuego, si mis experiencias en la sede de Schixal son indicativo. Por supuesto, hicimos un buen espectáculo de ello. Tenía una aguja de entrenamiento reforzada. Sakura llevaba un bokken de madera más tradicional. Después de luchar y entrenar con una naginata durante tanto tiempo, acostumbrarse a todas las formas de glaives Schixal europeas implicó sacudirse no poca cantidad de óxido. Sakura, por su parte, no tenía experiencia luchando contra glaives, pero se adaptó con admirable rapidez. Dado el tamaño de las bestias Onkai, los espadachines que las cazaban estaban acostumbrados a luchar a distancia. Tras el hecho, sentado en un rincón tranquilo del salón, hice la pregunta. ¿Qué querías decirme ayer? Sakura se detuvo, terminó de beber agua de su botella de plástico y suspiró suavemente. Ella se entretuvo unos momentos, desconocida con los tapones de rosca, pero rápidamente la volvió a sellar y la dejó a un lado. Respiró hondo. Se apoyó contra la barrera de hormigón contra la que estábamos sentados, mirando hacia el cielo azul despejado. Es difícil, habló con vacilación, decir por dónde empezar. Dejé que mis hombros se encogieran de hombros. Nagazora entonces. Empieza por ahí. ¿Cómo acabaste en Nagazora? Una cosa que había hecho de antemano era comprobar exactamente cuándo había sido la era Gunmei. En cuanto a la diferencia horaria, Sakura tenía un gran vacío. Finales del siglo XV, sin duda que ella viniera de la misma época que Otto Apocalipsis podría ser cualquier tipo de casualidad. Yo, frunció el ceño, no, recuerda despertar. Simplemente, libre. En cierto momento, de pie en el patio de un santuario en ruinas. Grandes tormentas eléctricas se tejían sobre nuestras cabezas. El santuario, sus orejas se movieron. Inclinó la cabeza pensativa. La distribución no era desconocida. Pero los alrededores sí lo eran, los edificios. Todo en ruinas. Y, frunció el ceño, negó con la cabeza. No, es inútil empezar por aquí. Yo, siseó suavemente, masajeándose la frente, yo estaba poseído, en mi época y época. Un demonio sellado aprovechó mi dolor para poseerme y, apartó la mirada, una monja fugitiva de Schixal lo identificó como un Erscher e intentó, tenía la cabeza agachada. Ella, quería salvarme. Sakura habló en voz baja. Casi muere intentándolo. Y debo confesar que solo sé lo poco que pudo contarme. Nos conocimos, al principio la encontré en perdidos. Le di refugio y la ayudé a recuperar fuerzas. El demonio, ella lo había traído consigo, había huido de Schixal con él, dijo que intentaban desatarlo en experimentos. Y Winced. Estaba sellado en una caja. Pero, su voz se apagó. Sin mirar nada, sin parpadear, apenas parecía respirar. Su cuerpo se había quedado completamente inmóvil. Sakura. Sus orejas ni siquiera se movieron.
Me desplacé, desde donde estaba sentado a su lado hasta estar justo delante, para poder mirarla más directamente a los ojos. ¿Sakura? Su boca estaba, moviéndose. Moviendo suavemente los labios. La ceja empezó a fruncir el ceño. Le agarré las manos impulsivamente. ¿Sakura? Se sobresaltó, sus ojos volviendo a enfocarse, brillantes y abiertos. Me miró atónita durante unos momentos, antes de que su expresión comenzara a desmoronarse, con lágrimas brotando en las comisuras de sus ojos. Apenas tuve un momento de aviso antes de que mis brazos se llenaran de sollozos de chica conejita. Me tomó un segundo recuperar el equilibrio, luego empecé a acariciarle el pelo suavemente. No había palabras, exactamente. Disculpas murmuradas. Sollozos. Duelo. Suficiente para hacerse una idea general. ¿El demonio te poseyó? Murmuré suavemente, ¿y destruyó tu aldea? Los sollozos se interrumpieron. Sentí que su cabeza asentía apoyada en mi hombro mientras le acariciaba suavemente la espalda. Una vez más, su temperatura ambiente iba subiendo poco a poco. Pequeñas brasas rosadas empezaron a revolotear entre los rizos de su cabello. La monja luchó contigo, intentó salvarte. Dado que ya tenía una clara sospecha de quién podría ser esa monja, ¿ha fallado y ha tenido que sellarte en la caja con el demonio? Dada la probable identidad de esa monja, no podía haber muerto en un rincón olvidado del lejano oriente. No se compara con morir en un brote de Honkai en Viena que sustituyó su propia ejecución programada. Suspiré. Vaya, ¿no es que Otto iba a revivirla como monstruo jefe final? Yo pondría 50-50 entre él o una santa Kallen Kaslana resucitada la que recibió el tratamiento de ángel de un solo ala, pero con Sakura aquí en el presente y teniendo su propia conexión con la santa muerta, eso realmente puso el clavo final en el ataúd, ¿no? O mejor dicho, lo quité. Bueno. Esperemos que los no muertos siguieran siendo vulnerables al daño sagrado. Los sollozos ya se habían reducido a sollozos. Ese sí, pero SHHHH. Le acaricié el pelo suavemente. Tómatelo despacio, ¿vale? Por muy catártico que fuera dejar salir todo su dolor de golpe, era, probablemente una mala idea considerando el riesgo de posesión demoníaca sellada. Los fuegos rosas seguían parpadeando en el pelo que acariciaba, y el círculo creciente de hielo que mantenía se volvía cada vez más insistente en que debería convertirse en un charco en expansión. Los pequeños rizos de vapor que estábamos creando me alegraron de que hubiéramos elegido un sitio con techo abierto. Su agarre en mi camiseta se apretó con más fuerza. Mientras seguía acariciándole la espalda, su tensión fue disminuyendo poco a poco, la respiración estabilizándose. Cambió su posición para abrazar de verdad. Curiosamente, nada olía realmente a arder. Olía más a champú que teníamos en la residencia que a cualquier otra cosa. Nuestras respectivas temperaturas se normalizaron, y tuve que apagar el hielo de nuevo con ese torpe mental. Practicar, Sakura soltó un suspiro cansado. Tú, su cabeza descansó en mi hombro, sonabas como si hubieras oído esa historia antes. Hice una mueca, aunque ella no podía verlo realmente. Algo así. Perdona que pregunte, pero ¿el nombre de tu monja sería Kallen Kaslana? La inspiración brusca lo confirmó por completo. Se apartó sorprendida. ¿Conoces a Kallen? Sus ojos abiertos de par en par no lo creían. ¿Cómo? Solo pude sonreír disculpándome. Registro histórico, me temo. Fue declarada santa. ¿Alguna vez mencionó un apocalipsis de Otto? Sakura parpadeó. Inclinó la cabeza. No. Oh, ejem. Me costó no reír. Descansa en paz ese tío, joder. ¿Cómo explicarlo? ¿Qué dijo exactamente sobre Schixal? Sakura frunció el ceño, pensativa. Una orden de guerreros de su país natal, Europa, que juró luchar contra los Honkai. Casi. También gestionaban las necesidades espirituales del pueblo, pero habían caído en la corrupción, la arrogancia y la ambición. Extorsionaron al pueblo, libraron guerras contra la humanidad y buscaron desprecintar al demonio para obtener más poder. Ella miró a su alrededor con vacilación, hablando mucho más suavemente. Tú, también huiste de Schixal, ¿verdad? Eso fue más por razones personales, admití, el punto más relevante es. Otto Apocalipsis era amigo de la infancia de Kallen. Cuando regresó de Japón supongo que después de sellarte el viejo Schixal la recapturó y buscó que la ejecutaran. Sakura se estremeció, con los ojos muy abiertos. Hice una mueca.
Otto Apocalipse lideró una revuelta contra el viejo orden en respuesta, pero Kallen murió igualmente en un brote de Honkai, intentando salvar civiles. Otto se convirtió en el nuevo supervisor y declaró a Kallen santa. Es, efectivamente, el mito fundacional del Schicksal moderno. Sakura parpadeó, aún mirando. Por desgracia, no había terminado del todo. Otto Apocalipsis también sigue vivo, de Longway. Ahora tiene más de 500 años. ¿Cómo exactamente? No lo sé, más allá del uso de tecnología antigua. De verdad, la mejor excusa para un escritor que hoy no tiene ganas de explicarse. No puedo decir cuánto del mito fundacional es exacto, pero venerar a Santa Kallen Kaslana es definitivamente algo que él empezó y sigue liderando. Va a ser un problema. Sakura se quedó mirando. Siguió mirando, un poco como un ciervo que se lanza a un tren que se acerca. Su voz se quebró un poco, un problema. Ese sí, tragué saliva. Sinceramente, esta situación estaba tan fuera de mi alcance que, de verdad, lo único sensato era, con un problema de esta magnitud, nuestra única opción sería, aplaudí con un falso alegre. Hagamos que sea de Teresa. Teresa Apocalipsis tenía el aspecto de una mujer que deseaba desesperadamente un alcohol fuerte. Por desgracia para la eterna niña de 12 años, su oficina solo tenía algún tipo de zumo de melón. Supongo que hay que confiar en que el niño tenga debilidad por lo dulce. También había manga escondido por aquí. Situar a Santa Freya en Japón había sido idea suya, presumiblemente. Me miró, giró la cabeza para mirar a Sakura, de un lado a otro, como si esperara desesperadamente un remate. Sakura se movió incómodo, jugueteando con una oreja. Canalicé toda mi temible experiencia en el comercio minorista firmemente en mi sonrisa. Teresa soltó un largo y lento suspiro, la cabeza cayendo entre las manos mientras se apoyaba en su escritorio cómicamente grande. Bienvenidos de nuevo de Nagazora. Canté con alegría. Ana, cállate. Bajé la cabeza, y me calvé. Sakura tosió incómoda. Sí, si quieres puedo irme. No. No. Creo que los dos nos pusimos en contacto al mismo tiempo. Sakura se sobresaltó y luego se quedó en su sitio, avergonzada. La idea de lo que Otto podría hacer si esto se supiera debía de golpearnos de lleno a las dos chicas Schicksal. Teresa carraspeó con un falso ejem. Señorita Sakura, no voy a echar a nadie al frío, no a alguien que haya luchado y sobrevivido a Nagazora, por muy ve extrañas sus circunstancias. Sus ojos se dirigieron a mí cuando dijo esto. Alcé una ceja, como merecía. Con las manos apoyadas en las caderas, asintió con firmeza. Ya es Sakura. Eres bienvenido aquí. Durante un momento, Sakura quedó claramente atónita, antes de recomponerse y hacer una reverencia formal. Si me aceptaras, sería un honor. Así, ese día, Yae Sakura se unió oficialmente a la Academia Santa Freya. Dicho esto, técnicamente no lo era como Valkyria. Como puedes imaginar, las sacerdotisas desplazadas temporalmente de países lejanos no sabían lo que implicaba ser una Valkyria, ni médica ni de otro tipo. Ni siquiera llegó a ser cadete Valkyria. Tras un poco de negociación, conseguimos un puesto para ella como instructora de esgrima en período de prueba. Sakura tampoco estaba muy segura de qué implicaría enseñar, pero al menos tener confianza en el combate con bestias Honkai era una habilidad aplicable. Teresa también hizo lo que pudo para ponerse en contacto con los santuarios locales de la ciudad Soukai, aunque ese era un tema en el que ni ella ni yo podíamos ayudarle mucho. Obviamente, los orígenes de Sakura se mantendrían en secreto. Aunque sí planteó un problema aparte. Teresa se pasó una mano por la cara, vas a necesitar un nombre nuevo. Ella cuidó de no mirar en mi dirección, y yo cuidé de no mirar en ella. Como Schariat criado, el daño vergonzoso me había alejado de la serie Kallen Fantasy y todas sus obras de teatro, temporadas de anime y demás, pero si Sakura estaba tan conectada con la leyenda de Kallen, seguro que alguien la reconocería. Lo único que salvaba la identidad de Sakura era que, viniendo del siglo XV, obviamente carecía de cualquier forma de identidad o documentación moderna. Es decir, oficialmente éramos libres de inventarnos y solo Sakura estaría en posición de confrontarnos. Sakura reflexionó, mano en barbilla. Si me permites, me gustaría que me llamaran Kasumi. ¿Kasumi? Teresa sonaba curiosa. Ella asintió. Era el nombre de mi madre. Dudo que los registros sigan existiendo. Teresa asintió. ¿Y por tu apellido? Sakura se detuvo, luego negó lentamente con la cabeza. No se me ocurre nada. Entonces elegiré algo.
Teresa no parecía desanimada, tecleando algo en el ordenador de su escritorio. Sakura. Yo sugerí. Kasumi, Sakura. La he llamado Sakura en mis informes verbales, ¿no? El nombre es común y. Bueno. Le hice un gesto con la mano. Rosa. Teresa asintió. Tiene sentido. Sakura. Sakura asintió. No tengo objeción. Si quieres, también puedo encargarme del papeleo. Añadí. Teresa parpadeó. Me encogí de hombros. Tienes procedimientos para añadir a personas con información faltante, ¿verdad? Al asentir de Teresa, continué. Eso se haría bajo tu autoridad y lo aprobaría la nieta del supervisor, ¿verdad? Teresa se estremeció al darse cuenta de hacia dónde iba esto. Otto se va a dar cuenta de eso. Eso llamaría su atención, seguro. Teresa se dejó caer torpemente en su escritorio. Tienes razón, uff. Sus pequeños puños golpearon el escritorio con petulancia. ¿Por qué el abuelo tiene que ser tan raro a veces? Me giré hacia Sakura. Todavía tenemos algunas opciones. Como la verdad es tan descabellada, mientras estés establecida bajo otro nombre, realmente solo necesitamos que existas en papel lo suficiente para que Teresa te contrate. Algunos podrían sospechar de ti, pero, me encogí de hombros. Nunca van a adivinar la respuesta correcta. Ejemplo. Yo, ¿crees que lo entiendo? Dijo Sakura, con el tono de alguien que en realidad no cree entender, pero al menos intenta ser optimista. Ana. El tono de Teresa era peligrosamente plano. Mi columna se tensó instintivamente. ¿Por qué sabes falsificar papeles de identidad? ¿No es obvio? Me reí incómodamente. Llegué a Japón como inmigrante ilegal, ¿sabes? ¿Y cómo sabría un inmigrante ilegal que huye de Europa cómo fingir la ciudadanía japonesa? Según tus papeles, Miria Arben nació en Nagazora. Claro, eso, ¿es más fácil falsificar los papeles de un solo país? Expliqué. Si dijera que vengo de Europa, también necesitaría un pasaporte europeo y demás. ¿Y un médico ha aprobado esto? Sonreí incómodamente. Sí, lo hicieron cuando la yakuza les pagó muy educadamente. Teresa me miró con expresión plana durante unos segundos, antes de volver a mirar a la mujer que tenía presente. Bueno, si confías en esto, idiota, hoy probablemente pueda arreglarte. Probablemente sea más seguro. Esa última confesión parecía haberle dolido el alma. Sakura miró entre nosotros, claramente un poco perdida, antes de inclinar finalmente la cabeza ante mí. Por favor, cuídame. Me incliné de vuelta. Haré lo mejor que pueda. Por favor, haz lo mejor que puedas legalmente. Añadió Teresa, con una voz cargada de mucho más cansancio de lo que un cuerpo tan pequeño debería permitir. Resopló, cruzando sus diminutos brazos. ¿Y? Me miró con seriedad. Todavía usamos Yae Sakura en los primeros informes. Si alguien pregunta por el cambio de nombre, ¿cuál es vuestro plan tan impresionante? Cosplayer con amnesia. Respondí de inmediato. Teresa se quedó mirando. ¿Estás de broma? Me encogí de hombros. ¿Tienes una idea mejor? Hubo un momento largo, larguísimo, en el que Teresa y yo nos mirábamos, Sakura inquieta al fondo. Muy lentamente, la cabeza de la micromonja cayó sobre su escritorio con un triste pum. Exhaló profundamente. Fuera. Cogí la mano de Sakura. Victoria. 13th de febrero de 2014. Por suerte, por parte de Sakura, teníamos dos cosas a nuestro favor. Primero, lo que pasó por sus registros médicos fue la única revisión de triaje al llegar, introducida digitalmente en los servidores internos de St. Freya. Así que simplemente actualizar Yae Sakura a Sakura Kasumi no implicaba manejar grandes volúmenes de papeleo, ni siquiera añadir la nota sobre su amnesia. Idealmente, Sakura habría estado conmigo para explicar esto, pero como la gran revelación significaba que ahora era su turno para el rodeo de pruebas, me parecía sorprendida, tomándote en nuestro dormitorio de invitados. ¿Cuántos años tiene? Moví un poco la mano. Sakura me había dado permiso para explicar al menos esto. Sellado durante unos 500 años o algo así. No sé cuánto importa eso. Por lo que había estado dispuesta a compartir, era una especie de prisión mental de recuerdos. ¿Qué recuerdos no especificó? Francamente, parecía demasiado atormentada para preguntar. Kiana se agarró la cabeza. Kasumi, Sakura, Miria, lo que sea, tiró de sus propias trenzas como si eso fuera a hacer que los mecanismos oxidados de su cerebro se movieran más rápido. Vaya.
¿Por qué la gente no puede tener un solo nombre y mantenerse fiel a él? Demasiados. La Bronya era una agente de la antientropía. Reflexionó Zaichik con calma. ¿Debería la Bronya cambiar también su nombre? Siseó Kiana. Tú también no, Bronya. ¿Por qué? ¿Qué? Respondí con sarcasmo, ¿querías un nombre secreto propio? UAGK, Kiana se echó hacia atrás a la defensiva, tartamudeando. No. Ni de coña. Me llamo Kiana. Kiana. Mi papá me lo dio. Es el nombre más guay del mundo. Jolín, Kiana, protesta más fuerte, ¿por qué no? Zaichik murmuró para sí misma, luego asintió de forma robótica. Cambiar el nombre de la Bronya significaría cambiar sus patrones de habla. La Bronya se niega. Kiana resopló, echando una trenza de nuevo sobre su hombro. HMPH. De verdad, la Bronya es sabia. La Bronya felicita a la sujeta Kiana por sus habilidades básicas de observación. Mientras esos dos se desmoronaban en discusiones previsibles, me volví hacia Mei. Parpadeó un poco, es un poco difícil de creer, honestamente, me reí incómodamente. Es un mundo absurdo en el que vivimos, ¿verdad? Soltó un suspiro, recogiendo las rodillas para abrazar sus piernas. Esa falta de negación me molestó por alguna razón. ¿Cómo lo llevas? Pregunté yo en su lugar. Mei soltó un suspiro bajo. Habían pasado, aproximadamente, 2 semanas desde la erupción de Nagazora. Tiempo suficiente para que la adrenalina se desvaneciera y la realidad se hiciera presente. Había estado entrando y saliendo de exámenes tantas veces que, sinceramente, no había podido hablar con ella tan a menudo como me gustaría, pero las señales de advertencia se estaban haciendo evidentes si la conocías. Un cojo colgaba en su cabello, una luz más apagada en sus ojos. Movimientos y postura que hablaban de cansancio por encima de todo. Ella ofreció una sonrisa débil. Estoy bien. Alcé una ceja muy dudosa, lo que solo hizo que apartara la mirada, dando otro sorbo apático de té ya tibio. Me senté a su lado, acariciándole suavemente el hombro, y ella se apoyó en mi lado con un suspiro. Nos quedamos allí unos momentos, simplemente viendo la rutina cómica de Kiana y Bronya. Mei soltó un bostezo suave y tembloroso. Le apreté suavemente el hombro. ¿Cómo estás durmiendo? Ella resopló suavemente. ¿Cómo estás? Yo también resoplé, recostándome cansadamente en el sofá. Tuve que pedir y cambiar a una hamaca. Más fácil secarlo cada vez que me despertaba y lo encontraba completamente congelado. Terminando su copa con un último trago, dejó reposar la taza vacía sobre su regazo, esa gracia suave y Oujo-sama aún presente en sus movimientos más por costumbre que por intención. Se acurrucó en mi hombro con cansancio. Le acaricié suavemente la cabeza, ignorando el extraño y agudo crepitar de electricidad estática. No podemos más que persistir, como siempre. Notas finales del capítulo. Con esto, llegamos al último de los capítulos existentes y al final de las actualizaciones diarias. Esperaba tener el capítulo 14 listo a tiempo, pero luego me puse enfermo, así que ahora está totalmente incierto. No puedo garantizar del todo un calendario de actualizaciones, pero hasta ahora parece que la media es algo más de una vez al mes. Todo esto empezó en enero.